Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Sin Ruido. Es una alegría y un placer poder estar aquí con ustedes hoy y que podamos compartir una nueva historia que nos llena el corazón, que nos llena el alma, que nos ayuda a vivir de una mejor manera. En esta noche tenemos una invitada muy especial. Se llama Blanca Carola Tapia Urriola. Muy bienvenida, Carola, a nuestro programa. Ella nació en Santiago y tiene 45 años. Está felizmente casada con el máster Israel Miranda Salazar, obispo de la Iglesia de Dios en Chile. Tienen 2 hijos maravillosos. Leticia, de 8 años, quien está diagnosticada con TEA, trastorno del espectro autista, donde pasados los 3 años fue diagnosticada. Y tienen también a Natán, de casi 6 años. Tiene estudios bíblicos a nivel bachillerato, es relacionadora pública de profesión y maestra de vocación. Le encanta enseñar. Conoció al Señor a los 15 años y desde los 17 años Dios la llamó al ministerio de la enseñanza en la escuela dominical. Y hace 10 años acompaña a su esposo en la pastoral. Actualmente tiene la hermosa bendición de pastorear en el Templo Betel en Lo Valledor Norte y apoyo en la Tesorería Nacional del Ministerio para la Mujer de la Iglesia de Dios, Conectadas, Chile. Para continuar, me gustaría preguntar, ¿qué es el trastorno de espectro autista? Los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos del desarrollo que afectan la comunicación y el comportamiento. Aunque el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, se conoce como un trastorno del desarrollo, porque generalmente los síntomas aparecen durante los primeros años de vida. ¿Cómo evolucionan los trastornos autistas? A medida que maduran, algunos niños con trastornos del espectro autista socializan más con otras personas y muestran menos alteraciones del comportamiento. Algunos, generalmente, los que tienen problemas menos graves, con el tiempo pueden llevar una vida normal o casi normal. Es posible estimar que la cantidad aproximada de personas con diagnóstico de TEA en Chile sería de 18.798 niños y adolescentes. Si se incluye a la familia de estos niños y adolescentes, el TEA es parte de la vida diaria de 75.192 personas. Así, entonces, vamos a comenzar a conocer la historia de Carola y de su hija Leticia. Muy bienvenida, querida Carola, a nuestro programa y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Me gustaría que nos contaras cómo fue el momento en que diagnosticaron a tu hija Leticia. Cuéntame. Bueno, la verdad es que quiero darle las gracias por esta invitación, por poder difundir el autismo y compartir al respecto. La verdad es que fue difícil. Nosotros teníamos una hija normal, entre comillas, y cuando comenzó a ir al jardín, la tía del jardín, a los 2 años y medio aproximadamente, nos comenzó a decir que Leticia mostraba un comportamiento social un poco extraño. Ella no compartía con los otros niños en las actividades normales para su edad, sino por el contrario se aislaba, se centraba mucho en algunos juegos en solitario, y desde ese momento las tías nos comenzaron a pedir que pusiéramos atención a ese comportamiento y que si era posible pudiéramos ir a un neurólogo con ella. Así que ahí comenzamos nuestra carrera por los neurólogos para saber qué es lo que pasaba con ella. Y supimos finalmente, después de varios
exámenes, de pedir distintas opiniones, que Leticia sí tenía un trastorno del espectro, la verdad es que de manera moderada. Ah, muy bien, de manera moderada, dices tú. Qué, qué bueno que no sea tan grave, sino que ella pueda compartir también dentro de todo su mundo, puede tener la capacidad de compartir un poco con ustedes. Cuéntame una cosa, ¿cómo es vivir con una niña así, tan linda como tu hija, porque es muy bella, Leticia? ¿Cómo es compartir en la vida diaria con un niño con TEA? ¿Qué Um, significa? Por ejemplo, tu otro hijo, ¿cómo ha reaccionado? okay. Bueno, la verdad es que es muy complicado el TEA, se manifiesta en todos los niños de manera diferente. Todos los niños expresan el TEA de manera distinta. Hay niños que tienen un TEA más severo, que, claro, les cuesta más interactuar. En el caso de Leticia, ella ha avanzado mucho porque hemos podido darle terapia y hemos tratado de apoyarla mucho en su desarrollo. Pero la verdad es que es muy difícil porque los niños con TEA no es que ellos quieran aislarse así de gusto. El autismo va asociado a muchos otros conflictos que tienen que ver con los sentidos. Los niños con TEA tienen hipersensibilidad en sus sentidos. Entonces, para empezar, Leticia, hay algunas frecuencias de sonido que no soporta, por lo tanto, nosotros no podemos escuchar cualquier música, no podemos poner cualquier ruido porque hay ruidos que ella no soporta. Eh, su dieta es bastante limitada también porque tiene hipersensibilidad en su boquita, en su lengüita, entonces hay algunas texturas de los alimentos que para ella es como comer tierra y por lo tanto no come ni la mitad de lo que existe. Eh, Además, mi hija tiene asociada hipermetropía avanzada, es decir, ella no vio hasta que le pusimos los primeros lentes al año 6 meses, porque veía como por un espejo con agua. Entonces, y además es hipotónica, que es una condición física que tiene su musculatura floja. Entonces, hay muchos otros factores asociados a su condición TEA. Por lo tanto, es súper complicado porque la verdad es que la sociedad en la que vivimos no está preparada para recibir, para convivir con niños con este tipo de situaciones. De hecho, para nosotros es muy conflictivo ir con ella a algún lugar público o a un lugar nuevo, porque a ella le asustan los lugares nuevos. Los niños con autismo pueden recibir todos los estímulos a la vez. Y es muy probable que muchas personas que nos están escuchando esta noche hayan visto quizá algún niño con una pataleta en el supermercado. Y uno tiende a pensar que el niño está mañoso, que está malcriado, que está haciendo un berrinche, pero muchos de esos niños pueden estar pasando una crisis que en el fondo los hace sentirse frustrados porque ellos reciben todos los estímulos al mismo tiempo. Mi hija puede estar viendo la televisión, pero sus oídos y su cerebro está recibiendo los estímulos de los buses que pasan por la calle, de alguien que está conversando, de una música. Entonces, todos esos sonidos a ellos los abruma. Y por eso que de alguna manera se van hacia adentro y uno dice son autistas, como que se aíslan del mundo. Y es porque su cerebro trata de organizarse para poder captar o concentrarse solo en una cosa, para poder centrar su atención en algo. Entonces eso desde ya fue muy complicado, porque además de eso los niños con autismo no desarrollan, por ejemplo, las neuronas espejo, que son aquellas que nos hacen ser empáticos. Entonces Leticia es bastante cruel a veces en su trato porque es muy sincera, ella dice las cosas como las siente, o sea, si ella ve a una persona con canas, por ejemplo, ella dice que es vieja, sin filtro, ella dice si una persona que está gorda, ella dice que está obesa y que tiene que hacer dieta. Entonces hay muchos factores asociados a esta condición. Y claro, es difícil. Leticia, por ejemplo, ella dejó los pañales a los 8 años. Entonces sí teníamos situaciones complicadas con ella porque no podíamos ir a cualquier lugar, tenemos que ver que no hayan olores muy fuertes, que no hayan ruidos muy fuertes, que haya algo que ya, si vamos a salir a comer, un restaurante donde esté lo que ella puede comer. De hecho, para su hermano también ha sido muy complicado porque Natán
tiene la necesidad natural de sociabilizar, de jugar con ella, ¿cierto? De compartir. Y Leticia, si no quiere, ella le dice, no quiero estar contigo. Entonces también hemos tenido que contenerlo a él emocionalmente, porque él también ha sufrido crisis de llanto, porque no entiende. ¿Cómo le explicas tú a un niño de 3 años, 5 años que su hermanita no quiere jugar con él? No porque no lo quiera, sino porque su condición es especial. Entonces, sí se hace difícil, se hace difícil. Y por eso me gusta tanto que estén hablando este tema, porque es bueno que la gente sepa que esto es algo que afecta a toda la familia. También hay un grado de frustración en los parientes, ¿cierto? A veces porque los abuelos quieren tomarla, abrazarla, hacerle cariño, regalonearla y ella siente un rechazo. No es tan expresiva como otros nietos, como se esperaría de un niño. Y todas esas cosas finalmente afectan el entorno de la familia en general. Así que sí, es bastante difícil. Sí, increíble cómo pasan los niños y realmente uno no se da cuenta de eso, o sea, no piensa en eso porque uno no está viviendo con un niño con TEA, pero es tan importante eso porque también los limitan, así como tú dices y explicaban todos los sonidos que le molestan, que la atoran, que si hay gente peleando también me imagino que la asusta y se retrae porque gritan y eso le trae mucho estrés, lo más probable a la niña. Y a misma vez a ustedes también como padres, como familia, un estrés porque hay que estar mirando las necesidades especiales de Leticia y las necesidades de Natán también. Increíble lo que sucede, pero creo también que Dios te dio la capacidad a ti, querida Carola, de poder manejar esta situación. A veces pensamos, ¿por qué lo permitió Dios? Sin embargo, Dios sabe cómo es tu corazón, cómo es tu característica personal como mujer, como madre, como esposa, igual ella como hija, entonces puede ser ayudada por ti, por todo, por supuesto, por tu esposo, por tu otro hijo, la familia, como que realmente la sociedad, como dices tú, quizás no entiende las pataletas, o porque, oye, porque la niña no te quiere abrazar si eres el abuelito, ¿me entiendes? La abuelita también, pero es tan importante conocer esos detalles para poder convivir con estas personas, ¿verdad? Pero dime, ¿cuáles han sido las cosas más difíciles que has tenido que enfrentar? O bien, las cosas más difíciles que diariamente te necesitas manejar. Bueno, una de las situaciones más difíciles con Leticia es, por ejemplo, que ella tenía mucho temor de ir al doctor. Entonces sus controles eran verdaderos torturas, porque ella tenía un temor bueno, le daba miedo subirse a la camilla, eso le produce vértigo. Entonces era un escándalo cuando íbamos al consultorio a ponerse el tema de los lentes, los exámenes para la visión, a ponerse las vacunas, todo ese proceso que es bastante normal en general, para nosotros era un estrés, porque ella sufría mucho, no, era tanto así que en alguna oportunidad una enfermera, cuando la estaba tratando de controlar en el consultorio, la vio tan mal y nos dijo, sabes, la niña definitivamente esto no es malcriada, no es de maña, ella está superada. Y fue tanto que incluso nos tuvieron que hacer el control en la casa. Gracias a Dios, hay muchas personas a nuestro alrededor, personas que Dios coloca a nuestro alrededor, que han tenido una sensibilidad especial con Leticia. Y como esa enfermera que nos vino a hacer el control en la casa para que la niña pudiera pasar, tener sus controles al día. Entonces, hemos vivido, por ejemplo, el tema de que usara pañales todavía súper difícil porque ¿cómo mudamos a una niña de 7 años, de 6 años? Si salimos a alguna casa, a alguna parte. Yo creo que lo que más uno sufre finalmente, o lo que más duele, es ver que ella la está pasando mal, que hay situaciones que a ella la superan y que no podemos hacer nada, porque además hay cosas que tiene que superar. No la puedo aislar más, tengo que enseñarle a vivir en este mundo que no está preparado para ella, entonces ella se tiene que preparar para el mundo. Entonces eso es complicado, porque finalmente la realidad es que la sociedad no está preparada y ellos son los que tienen que
que esforzarse para caber en el mundo. Entonces, a veces esas cosas tan simples como que le dé una crisis en un restaurante y que tire todo lejos y se ponga a gritar y la gente que está al lado, que está en su momento de tranquilidad, se ve alterada y tú no le puedes andar a todo el mundo diciendo que tu hija tiene autismo. Entonces, como que todo eso, a veces daban ganas de quedarse en casa y solo en casa y no hacer nada con ella en público, pero tampoco es la manera, lo ideal es a ella enseñarle a vivir en sociedad. Así que, bueno, se pasa mal, se llora, pero también Dios te fortalece en esto. También a veces es doloroso ver que en la iglesia, por ejemplo, y no solamente con los niños con autismo, es un tema un poco de ignorancia. A veces en la iglesia demonizan este tipo de trastornos. Y cuando ven a un niño con alguna necesidad, como la epilepsia, como las crisis del autismo o de las necesidades especiales, y oran por ella para sacarle los demonios, y no es que tenga un demonio. La niña tiene un trastorno y necesita un trato diferente, pero es una niña normal y es una niña tan buena como los otros niños. Entonces, esto es como eso de estar enseñando constantemente, finalmente, cómo tratarla y cómo enfrentar, el tratar a ella también. Así que, sí, se pasan hartas cosas tristes, difíciles, a veces son tragicómicas. Por ejemplo, Leticia cuando era chiquitita, habían cosas que la ponían muy nerviosa y, por ejemplo, a veces salíamos de algún lugar, íbamos en el estacionamiento y Leticia empezaba, porque no le gustaba que le apretara el cinturón de seguridad, entonces gritaba, mami, mami, y cualquiera pensaría que se la estaban raptando porque la mami estaba con ella. Entonces teníamos que empezar a calmarla ahí para que no gritara, porque yo decía, me van a llevar presa porque pensarán que me la estoy robando. Y claro, uno se ríe ahora, pero en el momento era estresante, porque como tú la calmas y en el estacionamiento nos miraban los guardias a ver qué pasa con la niña. Y todas esas situaciones son súper complicadas, súper complicadas. Finalmente uno llegaba así con los nervios de punta a la casa porque había que lidiar con todas esas cosas. Claro, mira tú qué cosas pasan, ¿no? Cada detalle que hay que vivir, pero es importante, sí, han tenido que tener mucha paciencia, también desarrollar toda la inteligencia y también aguantar comentarios, así como tú dices, tanto la sociedad civil como la sociedad de la iglesia no entienden mucho la discapacidad, por decir casi nulo. Entonces, realmente necesitamos crear una cultura inclusiva. Por eso te doy gracias por estar en este programa, querida Carola, para que podamos juntas dar a conocer todas estas situaciones que se presentan en nuestras vidas para que las personas puedan ir conociendo más y más y podamos abrir nuestra mente para que también podamos ponernos en los zapatos de los papás y las mamás de todos los niños con TEA. Así. Querida Carola, en este momento me gustaría decirte que pongas mucha atención porque tenemos una sorpresa para ti antes de seguir conociendo tu maravillosa historia. Así que mucha atención. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que ya está conectado en este programa. Creo que este año y medio de pandemia nos ha tenido que dejar alguna enseñanza. Entre todas las enseñanzas que podemos decir que hemos aprendido, creo que una de las más importantes es poder reconocer a aquellos que admiramos, a aquellos que queremos y a aquellos que también han sido importantes para nosotros en nuestra vida. Y hoy se me da esa oportunidad de poder reconocer al querido matrimonio Miranda Tapia. Durante mis 6 años de seminario, evidentemente el Señor pudo enseñarme muchas cosas. Y entre ellos estuvo el instrumento utilizado que fue nuestro querido pastor Israel Miranda. El mejor de los maestros, a mi parecer. También el gran amigo, el gran pastor, el director de ese momento. Y también tuve la oportunidad de conocerlo como el Padre. Agradezco al Señor por poder reconocerle hasta el día de hoy como un gran amigo. Quiero reconocer en este saludo y dar toda mi admiración y mi cariño a nuestra querida pastora Carola Tapia. Quiero decirles que le conozco desde el colegio, por lo tanto puedo decir con toda autoridad que es una mujer que desde pequeña ha sido una gran guerrera, una mujer que se levanta frente a las circunstancias, una mujer que ha pasado tal vez como usted y como yo muchas situaciones, pero que no ha dejado que ninguna de ellas la deje en el suelo. Agradezco al Señor porque también sé que nuestros hijos, cuando el Señor los plantó aquí en este vientre, confía en nosotros y sabe que le haremos lo mejor posible para que ellos puedan cumplir su ministerio.
Y no me cabe duda que tanto Leticia como Natán cayeron en las mejores manos. Y que el Señor les confió a ustedes estos hermosos, hermosos niños, porque sabe que ustedes lo harán bien. Pero quiero reconocer hoy día a nuestra querida pastora Carola Tapia, porque también he sido testigo de muchas situaciones que ella ha tenido que pasar por Leticia. Y sé que el Señor le ha ayudado, le ha bendecido y le ha fortalecido. Y todo lo que ella ha tenido que hacer, humanamente hablando, lo ha hecho. Y lo sobrenatural lo seguirá haciendo el Señor. Frente a cualquier diagnóstico, frente a cualquier situación, se levanta como guerrera para seguir adelante. Y no solamente para su familia, como dice muy bien el pastor Israel Miranda cuando nos enseñaba ahí en el seminario. No solamente para poder impartir la enseñanza a aquellos que nos rodean, sino considerar que nuestra primera iglesia comienza por casa. Y no me cabe duda que con lo guerrero y valiente que ha sido Carola, tus hijos tienen ya un ministerio hermoso, gracias a la fortaleza que el Señor te ha entregado, esa fuerza que tienes, ese ímpetu también de poder dar a aquellos que te rodean. Porque como pastora también tenemos mucho que entregar, ya has entregado mucho. Yo siempre estoy aprendiendo de ti, no te quepa la menor duda que donde estoy, en alguna situación familiar o en alguna situación de mujeres, te pongo como ejemplo. Agradezco al Señor esta oportunidad por reconocerte y darte todo mi cariño, toda mi admiración y saludarte grandemente esta tarde. Pronto tendremos la oportunidad de verlos nuevamente. Quiero también decirles a aquellos que están viendo este programa que serán grandemente bendecidos y que tomen de toda la experiencia que nuestra pastora Carola puede entregar, porque tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que reeducar, tenemos mucho que entregar. Y aquellas que han pasado por esta cancha difícil, aquellas que han tenido que dar el primer golpe, ¿verdad?, a todos estos balones para poder insertarlos ahí en el arco, son las mujeres que el Señor está usando para que podamos aprender, para que podamos llevar el mensaje a aquellos que necesitamos y poder incluir en nuestras iglesias y en nuestra sociedad todos aquellos que necesitan ser escuchados. Grandes bendiciones para ti, Caro. Un abrazo grande. Que el Señor te bendiga, mi admiración y respeto cada día. Y que sea de gran bendición todo lo que hoy se va a realizar. Un beso y un abrazo. Dios te bendiga. Querida Carola, ¿qué te pareció nuestra sorpresa? ¿Qué opinas? Qué linda sorpresa, en verdad me sorprendió y qué bonitas palabras, qué bonito, qué ánimo me dan esas palabras. Nos agrada mucho siempre dar sorpresas a nuestros invitados. Así que en este momento vamos a continuar conociendo tu historia. Me gustaría que me dijeras cómo ha sido en los estudios para Leticia, cómo ella tiene que estudiar en un colegio especial o cómo ella puede leer, puede escribir, puede hablar bien o no. Cuéntame. Bueno, la Leticia ha tenido una educación bastante movida, ha pasado por todo tipo de colegios. Ella, bueno, hizo su preescolar en un colegio, en un kinder, un jardín normal, donde descubrimos el tema del autismo y bueno, también en esa primera etapa, cuando tú estás descubriendo el diagnóstico, nosotros pasamos por un proceso de mucho examen médico. Un test que es el test de Lados, que es el test que se hace y que valida finalmente el diagnóstico del TEA. Tuvimos que hacer exámenes de audición porque también pensábamos que ella no reaccionaba al estímulo de su nombre porque podía tener problemas de audición. El tema de los ojitos también, porque no veía bien, de que no se largaba a caminar y era porque no se veía bien, y eso le provocaba inseguridad. Entonces ella en la primera instancia estuvo en un jardín normal. Luego nos derivaron a escuela de lenguaje, porque a pesar de que no tenía problemas de expresión, sí tenía problemas de comunicación, entonces ahí también había que mejorar con la fonoaudióloga el tema de cómo ella trabajaba el tema de la expresión. Eso lo superó, gracias a Dios, le fue muy bien con el tema del lenguaje. Mi hija es muy Disney para hablar, habla muy claro, se expresa muy, muy bien, muy buena dicción. Además canta muy bonito, la Leticia sacó el don del papá, tiene muy linda voz, es muy afinada, ¿sí? Qué buena. Entonces ella superó eso. Luego intentamos ponerla en una escuela regular que tenía proyecto de integración, y la verdad que fue una etapa muy linda para ella en el sentido de que le permitió compartir con niños, entre comillas, que eran normales, ¿cierto? Que podían entablar con ella una relación de manera normal.
Pero efectivamente las profesoras de esta escuela, las tías de la escuela de pre-kinder en ese caso, no tenían la formación para trabajar el tema del TEA. No eran tías especialistas en diferencial, ¿cierto? Que es como el área que ve los niños con necesidades. Entonces, sí era complicado porque no sabían manejar sus crisis, no sabían cómo incluirla en la clase, cómo lograr su atención. Entonces, Leticia la pasaba muy bien porque a ella le gustan los niños. A los niños a veces le complica un poco estar con ella porque no saben cómo tratarla, pero a ella le encantaba ir. Sin embargo, sí estaba muy, muy atrasada en el tema de lo que era la parte cognitiva, de aprender los contenidos. Durante ese año nosotros la tuvimos con una educadora diferencial en la casa, que la ayudó bastante en ir avanzando en los contenidos pedagógicos. Y la Leticia es súper inteligente, ella tiene una memoria privilegiada. Ella las cosas que le interesan se las aprende, pero al filo de memoria, pilas. Pero a ella le cuesta eso organizarlo con cómo lo va aprendiendo el resto. La Leticia, como es hipotónica, eso quiere decir que tiene la musculatura floja, y además ella no desarrolló el reflejo vestibular, que es ese reflejo que a nosotros nos hace mantenernos erguidos, ¿cierto? Aquello que cuando tú te vas a caer, ¿cierto? Le dice a tu cerebro, no enderezate. Eso la Leti no lo desarrolló, entonces la Leticia de repente se está así como floja o se van. O sea, ella siente que se va a caer y ya se cae. Entonces, eso le ha impedido la escritura, porque ella además no le gusta nada que tenga que ver con motricidad fina, porque a ella se le hace muy pesado finalmente tomar el lápiz, porque sus músculos son flojos. Entonces ella ha vivido constantemente entre la escuela y el centro de terapia. Hemos invertido todo lo que hemos podido en darle buenas terapias, con fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, educadora diferencial, para ir sacándola adelante. Y es verdad que hemos visto un avance increíble en la letra. Todavía no logra escribir porque el tema de la hipotonía es muy difícil, o sea, demanda mucho trabajo continuo. Y la pandemia en ese aspecto nos perjudicó porque no hemos podido seguir con esa terapia. Y la lectura ya vamos avanzando. La Leticia, después de estar en esa escuela normal, cuando vimos que no avanzaba, decidimos ponerla en una escuela especial para niños con autismo, la Fundación San Nectario, que es una escuela que está ahí en Ñuñoa. Y la verdad es que fue una experiencia muy linda el tiempo que Leticia estuvo en esa escuela, porque como eran tías que se dedicaban y tenían la experticia profesional para trabajar, efectivamente trabajaron muy bien con ella el tema de las conductas sociales. Por ejemplo, enseñarle que hay que esperar turnos, enseñarle a superar las frustraciones cuando algo no le gusta, y que no haga crisis, no haga pataleta. Todo ese tema lo trabajó muy bien. Tenían un equipo multidisciplinario que le ayudaba también con el tema de la motricidad. Excelente en eso, nada que decir. Pero en el aspecto de contenidos pedagógicos se atrasaban mucho, porque en el curso de Leticia había niños con un TEA más severo. De hecho, Leticia era la única que hablaba en su curso. Habían niños que tenían TEAs que, por ejemplo, Leticia tenía compañeros que no soportaban andar con zapatos porque sentían la vibración del piso. Entonces las tías les demandaban mucho tiempo a las tías atender a esos niños con esas necesidades físicas más urgentes que la Leti, que si tú la ves, una niña te comía normal. Entonces eso la atrasó en los contenidos. Ahora este año Dios abrió la puerta en un colegio acá en la comuna donde nos cambiamos a vivir, que tiene un muy buen proyecto de integración. Está ahora cursando primero. Ella va a cumplir 9 años, pero está en primero porque evidentemente su educación ha sido siempre retrasada. Ha tenido que hacer 2 veces el kinder, se ha repetido, en la escuela especial se repitió el kinder, entonces está siempre atrasada. Pero al menos acá tenemos la esperanza de que hay un equipo también multidisciplinario que va a hacerle una adecuación curricular para que ella pueda ir avanzando también en sus niveles. Así que la educación con la Leti ha sido otra de las grandes batallas que hemos tenido que dar para sacarla adelante. Encontrar un lugar donde ella se sienta cómoda, donde sea aceptada, respetada y donde también aprenda.
aprenda, porque finalmente tiene que pasar esto de aprender a leer, aprender a escribir, tiene que vivir como un niño normal, aunque ella sea distinta. Pero damos gracias al Señor porque la Leticia es súper inteligente, de verdad ella, en algún momento nos han dicho que ella está más cercana al Asperger, que es el nivel del autismo donde los niños desarrollan habilidades especiales cognitivas. Así que, bueno, gracias a Dios dentro de todo lo difícil, el hecho de que ella aprenda con facilidad las cosas de su interés, te ayuda bastante, hace que sea más fácil por ese lado la educación. Qué bueno que Dios ha puesto también a ustedes en lugares, personas que les han ayudado en el desarrollo de Leticia. Bueno, como tú estás explicándonos, Leticia, con todo su desarrollo, ha encontrado dentro de lo que puede en esa escuela especial niños parecidos a ella. Entonces no se siente tan diferente. Lo importante es todo el apoyo que ustedes les han dado desde que supieron el diagnóstico. Y eso es muy importante en los niños con discapacidad, que apenas se sabe el diagnóstico, hay que apoyarlos, ayudarlos a que puedan desarrollar al máximo el potencial que Dios les ha dado. Para que nosotros podamos conocer a la linda Leticia y a tu familia, vamos a ver las fotos en este momento y vamos a conocer tu familia. Vamos. ¿Qué te parece la foto? O sea, aquí hemos conocido a nuestra querida Leticia, a Carola, a su esposo y a su otro hijo, Natán. ¡Qué maravillosa familia! Y me encantó una foto donde están los cuatro en la playa, aparecen los roqueríos ahí cerquita de la playa. Cuéntame, ¿cómo pasan ustedes las vacaciones? Sí, esa foto es en Viña del Mar. La verdad es que con la Leticia y el Natán, bueno, con los dos, las vacaciones ideales siempre son donde haya agua, porque la Leticia sí tiene una conexión especial con el agua. A ella la relaja mucho, demasiado diría yo. Es como una afición que tiene con el agua. De hecho, ella siempre necesita sentir agua. Cuando era chiquitita y le daban crisis, por ejemplo, así que ponía a llorar, porque a ella le daba una crisis así como de llanto, que grita, que ruge. Una de las maneras de calmarla era dándole un baño. Y ella sí se desinfla en el agua. Realmente la relaja. Así que las vacaciones ideales con ellos siempre son en el agua donde haya agua. De hecho, llegamos al lago y no le saco ni la ropa, ya está metida con zapato y todo. Tengo que tener cuidado que no se me ahogue. La tuvimos también con terapia en piscina. No, ella lo disfruta mucho. Así que generalmente cuando salimos de vacaciones, le gusta viajar a la Leti, le gusta mucho la naturaleza, así que no, disfrutamos bastante con ella, con los dos, pues el chiquitito también ya está grande, ya expresa lo que le gusta. Claro, está más grande. Qué bueno encontrar las formas como se relajen. El agua, el paisaje, al menos ya van encontrando la forma de relajarse como familia también. ¡Qué alegría! Carola, creo que tú nos tienes una sorpresa. Sí, Veamos. una sorpresa, que justamente vienen a saludar la familia. Leticia, ven, vamos a conocer a la tía Marisol en este programa súper especial e importante. Mira, Leticia. Mira. Hola, Leticia.
Cálmate, Natán. Ella es Leticia. ¿Cómo te llamas? Natán. Hola, Natán. ¿Qué tal? Leticia, cuéntale a Leticia, ¿cómo te llamas tú? Anda Tapia Rayen. ¡Wow! ¡Qué bien! Leticia, ¿y tú qué condición tienes? ¿Qué condición tengo? Vamos a invitar al papá también. ¿Qué condición tengo? ¿Qué condición tienes? ¿Qué tienes tú? ¿TEA? TEA. ¿Y cómo es ser TEA? Es ser genial. Es ser genial. Hola, ¿qué tal? Y el papá, Israel. Gusto de verte. Bueno, esta es mi familia. Bueno, comprenderán los telespectadores que son un poquito inquietos, mis hijos. Pero ahí está la Leticia. Leticia, mira, la tía Marisol está enseñando acerca del TEA. ¿Qué te gustaría decir de ser TEA? Me gustaría ser una mejor niña. Una mejor niña, ¿cierto? Una mejor persona. ¿Es importante eso? Sí. Ah, ok. ¿Y esta qué trajiste para mostrar? ¿Tus juguetes? Sí. ¿Quieres Ella les presento a la familia Delivery. ¡Oh, qué lindo! Ah. ¡Bravo! A ella le gusta mucho jugar el concepto de familia. Para ella es como muy importante esto de la familia, porque nosotros hacemos todo junto, incluso con la perrita, ¿ven? Esta es nuestra familia. Esta es la familia de Leticia. Así que nuestro Y mensaje... la familia Delivery. Y Delivery. Así que nuestro mensaje para tu programa y todos los televidentes y fans de este lindo programa que además felicitamos, es decirles que en esto del autismo es muy importante el amor, la paciencia, ¿cierto? Y la comprensión. ¿El papá quiere saludar? Sí, decirles que la gente de fe también sabemos vivir dificultades, pero la gente de fe tiene mejores opciones. La fe en Jesucristo, la fe en Dios, nos ayuda a avanzar y a vencer cualquier dificultad. No estamos exentos de problemas, pero en ello podemos ver también la mano y el favor de Dios. Un abrazo a todos. Chao. Vamos, chao, chicos. gracias a todos. Vamos, chicos. Vamos. Dale. ¿Por qué? A dormir ahora. ¿A cortito? Sí, era cortito. Ya mostraste tu familia. Ahí se oscureció un poco porque se cortó el foro. Ahí sí. ¿Cómo? ¿Te gustó la sorpresa, Marisol? Me gusta mucho la sorpresa. Maravillosa la sorpresa. Muchísimas gracias por conocer a tu maravillosa familia. Muchas bendiciones para Israel, para Carola, para también Natán y nuestra Leticia querida. Así, muchísimas gracias por esta grata sorpresa y ahora continuamos con la entrevista. Mira, me gustaría compartir contigo que muchos de nosotros a veces dentro de las iglesias especialmente, es tan difícil, como tú habías comentado, tanto la sociedad como la iglesia, es difícil compartir con los hijos que tienen discapacidad. ¿Tú crees que existe una inclusión real? Porque ahora existe mucha ley de inclusión, hablamos mucho de inclusión, de integración, los mismos colegios. ¿Piensas tú que realmente existe esa integración y esa inclusión en todo tipo de situaciones? Bueno, la verdad es que si yo hablo desde lo personal, es en las congregaciones que ha estado Leticia con nosotros, siempre le han tenido un cariño especial. La han tratado con mucho respeto, la han tratado con mucha consideración. Pero si yo soy de alguna manera objetiva, la iglesia no está preparada para los niños así. O sea, no estamos preparados en ningún sentido porque no conocemos. Entonces, ¿qué pasa? En muchos lugares han orado por ella o por nosotros y claro, que el Señor la sane, por ejemplo, y el espectro autista no es una enfermedad, es una condición. Entonces, Dios no la tiene que sanar de nada. Y a veces, quizás como cristianos, buscamos el camino más fácil, que es justamente que Dios la sane.
para que sea fácil llevarse con ella, o que llevarse con aquellas personas que tienen una condición diferente. Nos cuesta esto del camino largo, que es entenderles, incluirlas, aceptarlas como son, entender que fueron creados por Dios así, que tienen un propósito. ¿Cómo llegamos con el mensaje de la salvación a esas personas? Porque yo pienso en mi hija es pequeña, pero yo conozco gente adulta que tiene autismo. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros sus crisis? Si Leticia de pronto a ella la relajaba, por ejemplo, dar vueltas en círculos adelante, y mientras el papá predicaba ella daba vueltas y daba vueltas, o al principio cuando recién comenzamos a pastorear acá en Chile, porque Leticia, bueno, nació en Ecuador, ella es ecuatoriana, además, ella nació cuando vivíamos en Ecuador, nos casamos y nos fuimos a Ecuador, porque Israel estaba trabajando allá en el seminario teológico, y nació yo, la Leticia. Cuando llegamos a Chile, por ejemplo, las primeras reuniones de la iglesia, la Leticia lloraba, porque era mucho estímulo visual y mucho estímulo auditivo, la música, los aplausos, las palmas, todo eso. Entonces, claro, todos miraban a veces quizás como algo raro, porque finalmente molesta que un niño llore 10 minutos, 15 minutos. Aunque ella fue recibida con mucho amor, y yo tengo que decirlo, y lo digo con mucho cariño y agradecimiento por la gente que nos recibió, pero la verdad es que la iglesia no está preparada, de hecho, para ningún tipo de inclusión, porque si yo pienso en qué iglesia, por ejemplo, son muy pocas las que, por ejemplo, hablan lenguaje de señas, por ejemplo. En muy pocas hay una Biblia en braille. No tenemos espacio para que entre una persona con silla de ruedas. Muchas iglesias, templos no tienen habilitados los baños para una persona con necesidades especiales. En la escuela dominical, las maestras no saben tratar a un niño con TEA. No saben enseñarle el mensaje de la Biblia, cómo aprende un niño con TEA. Y no es culpa de las tías, a veces las tías hacen todo el esfuerzo, pero no tienen la preparación porque no está en la conciencia de la iglesia como organización preocuparse de estas cosas. Entonces yo creo que es muy importante en ese aspecto justamente este tipo de programas, educar y educar. Yo siempre he dicho, la mejor solución para todo esto es educar. Y claro, si tú me preguntas siendo objetiva, yo creo que a veces el tema de la inclusión, que es diferente a la integración. Mira, la Leticia quizás era integrada en su curso, en la escuela, porque la dejaban estar, pero no era incluida, porque ella no participaba de las actividades que tenían sus compañeros. En el fondo era como llevarla para que te la vieran, pero no la hacían partícipe, y porque no tenían las herramientas. Entonces la iglesia a veces pasa lo mismo, a veces la tenemos porque lo tenemos que tener porque llegó, pero no tenemos un programa pensado en ella, una actividad relacionada con la fe, con la vida cristiana, que ellos puedan entender, que ellos puedan crecer también espiritualmente, porque finalmente también tienen un espíritu que necesita Dios. Pero ¿de dónde sacas tú un libro, por ejemplo, para enseñarle a un niño con TEA los principios abstractos de la fe? Que es otro conflicto. Los niños con TEA son niños concretos, ellos entienden un lenguaje concreto. La Leticia, por ejemplo, es literal. Si yo le digo, Leticia, no sé, estás pesado como un collar de melones, ella se imagina literalmente el collar de melones. Ella no entiende que es una comparación, que es una exageración. Ella, por ejemplo, ella vio en unos videos del ciclo de la vida, vio, por ejemplo, que después de las distintas etapas de la vida, que después del ser adulto mayor venía la vejez, y después de la vejez viene la muerte. Entonces hubo un tiempo que estaba traumatizada, a mí me veía una cana, porque ella pensaba que yo me estaba poniendo vieja y que me iba a morir, literalmente. Porque ella es concreta, entiende las cosas como las ve, como se las dicen. Entonces, el tema de la fe, de los conceptos de la fe, ¿cierto? Los valores cristianos como la integridad, como el amor, como Dios que es espíritu, esas cosas son difíciles de explicar. Y la iglesia no está preparada para explicarle esas cosas. Las tías de la escuela dominical no tienen idea si a la niña le da una crisis, si se frustra por algo, no saben manejar esa situación. Y así con un montón de necesidades especiales, como yo te decía. Quizás a ti misma, Marisol, te pasó o te ha pasado en algún lugar que tú has ido y nadie está preparado para recibir a una persona sorda. O a una persona ciega, o a una persona en silla de ruedas,
o algún niño con una enfermedad mental, por ejemplo, que puede tener una conducta social disruptiva de pronto. Entonces, yo creo que definitivamente no solamente a la iglesia, sino que también a la sociedad. Porque el discurso de la inclusión es bonito, pero en la práctica todavía falta mucho. Falta mucho. Muy bien, creo que todo lo que nos has contado realmente es tan importante entenderlo, y especialmente en el mundo tanto de la iglesia como social y cotidiano. Es muy importante entender eso, de que tenemos que ser capaces de poder entender y de poder poner de nuestra parte para poder entender a los niños con TEA, adultos con TEA, pero también especialmente entender a las familias, al papá, a la mamá, a los hermanos de esta persona, como tú has explicado. Para terminar, me gustaría que me dijeras qué frase de motivación nos darías a todos los que estamos en esta noche contigo y a todos los que van a ver este programa, porque se va a volver viral, ya te creo yo. Entonces cuéntame, dime, Mira, una frase de motivación. una frase que a mí me gusta mucho del autismo es: diferentes, nunca inferiores. ¿Y por qué me gusta? Porque cuando tú consideras que algo es inferior, le das menos valor, menos importancia y por consecuencia hay menos preocupación. Entonces hay que sacarse de la cabeza eso de que los niños, las personas con necesidades especiales, como el TEA, son inferiores. Solo son diferentes. Y lo que tienes que aprender es a tratarlos de esa manera diferente. Así que eso es algo que es importante, que me gustaría que todos aquellos que vean este programa puedan entender que ser autista es ser diferente, pero no es ser inferior. Entonces tienen la misma dignidad de cualquier persona. Solo que necesitan ser entendidos y ser atendidos de acuerdo a sus necesidades. El cerebro de los niños TEA, de las personas con TEA, fue armado con las mismas piezas, pero el manual es distinto. Entonces lo que necesitas es aprender a leer ese manual. Y finalmente, como bien decías, muchas personas con TEA están incluidas en nuestra sociedad y pueden desarrollar una vida bastante normal, entre comillas, y son un gran aporte a la sociedad, como cualquier otra persona. Así que diferentes, nunca inferiores. Y que también es hacérselo sentir. Yo a la Leti siempre le digo, tú eres diferente, pero no eres menos, ni eres inferior. Vales tanto como tu hermano, vales tanto como cualquier otro niño. Así que ojalá la gente pueda recibir ese mensaje. Muy bien, muchísimas gracias, querida Carola. Lo que hemos aprendido en esta noche es: somos diferentes, pero nunca inferiores. Por lo tanto, Dios nos ama a todos por igual y Dios sabe, de alguna forma, dentro de su soberanía, Él sabe por qué hay personas de diferentes formas y el autismo no es una enfermedad, es un estado. Así que, por favor, querida amiga, querido amigo, no le diga a un niño, a un adolescente, a un adulto que tiene un autismo, el enfermo o el enfermito, porque no es enfermedad, es un estado. Todos somos especiales para Dios, en sus manos todo se transforma. Así que muchísimas gracias, querida Carola, gracias a tu esposo, a tus hijos, por darnos esta oportunidad de conocer una maravillosa historia. Así que para cada uno de los que nos están viendo en esta noche, muchas gracias por estar con nosotros. Y no olvide darle que le gusta a la página de Comife y en mi canal de YouTube, Sin Ruido Marisol Zárate, y suscríbase a mi canal para que podamos crecer cada día y poder formar una cultura inclusiva. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.